Buenos días, queridos hermanos. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en la casa del Señor, esperando que hoy día todo lo que hagamos en este lugar sea para la gloria y la honra de Él. En este momento sabemos que tenemos un espacio para poder conocer y llegar a reconocer ciertas cosas de la Biblia y ciertas cosas que nos pasan a diario, y aún en este momento podemos nosotros llegar a compaginar ciertas cosas de nuestra vida con aquellas cosas que están escritas en la Biblia. Bueno, vamos a empezar y le voy a pedir a mi hermanita Cirle que nos dé una apertura con una oración. Hermanita Cirle, una oración. Amado Dios, que estás en los cielos, en nuestro lugar, hoy estamos muy reunidos, más que nada, dirigidos por su Santo Espíritu. Oh, sí, Padre. En la presencia, Padre, de usted primeramente, Señor. Así es, Señor. Y de mis amados hermanos, Señor. Gracias por eso. Componemos, Padre, un remanente precioso, mi Dios, para usted, Oh, que sí, todo Padre. lo que se vaya a decir ahora sea de olor fragante a usted. Oh, sí. Y que aprendamos, porque nunca vamos a terminar de aprender, Señor. Así es, Señor. Santo Espíritu, es verdad. usted con cada uno de nosotros, Gracias Padre, por eso, en el Señor. nombre poderoso de su amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias, Señor, porque en realidad nuestra vida en los caminos del Señor es a diario conocer ciertas cosas y llegar a reconocer Dígale, hermana, las cosas que a nosotros a veces nos pueden hacer daño. La semana pasada estuvimos viendo de Ruth, de Primera y Segunda de Samuel, donde leyendo y conociendo a aquellos personajes, no se agache, hermana, conociendo a aquellos personajes de la Biblia, sabemos que son utilizados también por Dios. Hermanito José, ¿podría usted leernos el Salmo 1? Salmo 1, el versículo 1, 2 y 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Hermano, ese salmo lo estuve viendo y quise que lo leyeran para que lo escucharan. Que lo de Primera y Segunda de Samuel nos trata de cómo estuvieron ellos, cómo estuvo Samuel utilizando a dos profetas más. ¿Por qué razón? Porque él fue utilizado y también cometió un error muy grande. Por eso habla de que el varón no se puede sentar en silla de escarnecedores, que no puede estar sentado en una silla donde no le compete, donde no está Dios, donde Dios siempre utiliza a aquellas personas que deben de estar en el lugar adecuado. ¿Por qué razón, hermano? Porque nosotros estamos aquí en este momento y somos testimonio vivo para aquellas personas que están allá afuera. ¿De qué nos vale a nosotros venir a un templo durante un día que el Señor nos habla muy, muy fuertemente? Que no es necesario, hermanos, que el predicador o la persona que lleva una escuela bíblica esté a lo mejor exhortando de una manera dura. No, solamente con aquellas palabras que están puestas en la Biblia, de que nos habla y nos dice que no debemos estar ni andar con gente que no nos convenga. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos aquellas personas que somos testimonios, y si nos hacen ver algo mal, ahí dicen, ve, y es hermanito, y es hermanita. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos mucho de ciertas cosas allá afuera. En realidad, nosotros estamos aquí
para aprender. La oración fue muy clara, que nosotros día a día aprendemos. Y ustedes saben que la palabra del Señor le dice que nosotros tenemos que vivir un solo día a la vez. Porque nosotros hoy día estamos y mañana no sabemos si vamos a estar, hermano. Nos acostamos a dormir, no sabemos si despertamos, porque sabemos que nacemos, pero no sabemos la hora en que el Señor dice, hasta aquí llegó tu día. Y eso es que a medida que yo estoy en este camino, yo digo que las cosas que tengo atrás de mí, tengo que resolverlas. ¿Por qué razón, hermano? Porque nosotros no sabemos si mañana yo ya no amanezco. Y las cosas que dejé atrás, no puedo pensar, mañana la resuelvo, la otra semana la resuelvo. Ya nosotros, la gente de Dios, no podemos vivir con ese pensamiento. Claro que no vamos a estar sometidos a que yo voy a decir, sí, le voy a hacerlo ahorita. No, hermanos, tampoco así. Tenemos que tener una coordinación, tenemos que tener algo que nos aprendamos a organizarnos día a día, a que nosotros tengamos que hacer las cosas. A ver, hoy día me tocó, por decir, tengo que hacer una tarea. Tengo que ir a tal lugar, tengo que ir a este lugar, tengo que llevar este documento, pero ya tengo que determinar qué debo hacer. Pero nosotros no tenemos la vida aquí en esta tierra con un fin a nunca irnos de aquí. Nosotros tenemos en esta tierra propósitos. Y yo le digo al Señor, Señor, con lo que le pasó a mi esposo, yo digo, Señor, ¿cuál es tu propósito, Señor? Si sigue con muchas cosas mi esposo, es que todavía necesitamos los dos que sigamos agarrándonos de él, haciendo que nuestra fe crezca, porque a veces pude estar aquí, pero mi fe tal vez estaba mínima. Pero cuando a usted le pasa las cosas que pasan, usted aprende a vivir dependiendo de Dios y no de usted. Porque nosotros no somos nadie, hermanos. Nosotros no somos nada. Solamente dependemos de Dios. Si usted está aquí en esta mañana porque Dios quiere que usted esté oyendo que Dios lo necesita a usted, puede que sea su propósito a que le hable aunque sea al vecino que está pasando una crisis. Y a nosotros nos da igual, no es así. Tenemos que darnos cuenta, no es que estemos como antes andábamos chismeando, aunque a mí nunca me gusta el chisme, pero de repente se puede uno rodar por ahí. Pero lo que sí les digo, hermano, es que Dios quiere que usted esta mañana llegue a saber que tiene un propósito en esta tierra, que no está por gusto, que usted está aquí para que no es que ayude a Dios, que usted le dé lo que Dios le da a usted. ¿Quién nos da Dios a nosotros? Nos da mucho. Dios nos da mucho. Dios nos da algo que ni siquiera lo vemos. El cuidado, la fidelidad, la misericordia, porque a veces podemos estar renuentes en ciertas cosas y no nos damos cuenta que Dios tiene misericordia en nuestra vida. Hermanos, jamás podemos hablar y decir que nosotros estábamos ignorando, en el tiempo de antes ignorábamos quién era que nos sostenía. Pero ahora que lo vemos claro, sabemos que Dios nos sostiene, que Dios es fiel, que Dios es el único que nos puede dar ese camino. O a veces nos sentimos como que estamos entre una muralla, pero esa muralla se abre cuando nosotros doblamos nuestros pies, cuando nosotros estamos orándole y pidiéndole al Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Orar sin cesar, orar en todo momento, en los buenos y en los malos. Si a usted le dio hoy Dios, gracias, Señor. Y si mañana no le dio, tú sabrás, Señor. Gracias por lo que me ha dado en este día. Entonces, hermano, la apertura del Salmo es para que nosotros, Dios nos está hablando y diciéndonos que tenemos que tener mucho cuidado, que en la silla de encarnecedores no solamente es que usted pueda estar sentándose
Es también cuando uno se une a otras personas, porque nos conocemos de lo que son las otras personas. Sabemos que hasta nuestros familiares pueden ser aquellas personas que tienen nexo con cosas que no nos convienen, hermano. Bueno, en cuanto a lo que yo estaba viendo de la primera y segunda de Samuel, este libro nos trata es de narrar la transición que tuvo Israel, ¿sí? Desde el liderazgo de los jueces. Usted sabe que Ana fue la mamá de Samuel y que él viene de una mujer que no podía tener hijos y que fue una mujer que se entregó tanto a Dios que Dios le cumplió la promesa aún a la edad que tenía. Samuel fue un hombre de Dios. Él fue líder y él utilizó a Saúl y a David, a 3 personajes que lo ayudaron a él, que él tenía que como buscar un consejero, y ellos fueron como de la mano para poderlo ayudar en la transición que había. En realidad, lo que habla del libro de Samuel es sobre la obediencia a Dios, la obediencia que deberíamos tener y la promesa de que había una vida eterna, de que Dios tenía para nosotros una vida eterna. Pero acuérdense que Israel fue el lugar donde más desobediencia hubo, donde más le daban como un quemimportismo en un momento dado y decían, bueno, ahorita estamos bien, le escuchaban a su profeta y luego desobedecían. Y Dios se molestaba en eso. Yo creo que uno como padre o como madre, si uno le dice a un hijo, no te vayas por aquí porque por ahí hay una zanja, te vas a caer. Y si lo hace y se cae, ¿qué va a ocurrir? Se va a fracturar, se puede morir. Así mismo es Dios con nosotros, hermano. Dios nos dice no hagamos y a veces estamos hechos los malcriados. Ahí dándole por ese mismo lado. Entonces, hermano, la primera y segunda de Samuel trata sobre esa situación. Es la obediencia que deberían tener el pueblo para Dios. Y Dios sabía que si ellos se portaban de una manera, no que hay que portarse bien, hermano, hay que obedecer y obedecer de corazón. No es que yo obedezco ahorita y luego se me fue mi temor y vuelvo a las andadas. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que usted le obedezca, que usted le haga no el favor, sino que usted lo haga de corazón, porque sabe lo que está en los mandamientos, porque sabe que Él le dio a su profeta qué no debíamos hacer, qué debíamos hacer. Pero aún así, cuando Él se fue a la montaña, los otros estaban construyendo los benditos, las benditas estatuas, las estatuas para ellos estar en su placer. Que ahí fue una de las cosas que también ellos se equivocaron. A Samuel lo ayudó Natán y Gad. Natán era un destacado profeta y consejero de David. Y Gad era el 7º hijo de Jacob, profeta que aconsejó a Samuel. El libro de Samuel se divide en 2 partes y tiene 31 capítulos, y la segunda tiene de Samuel con 24 capítulos. Se valora los corazones valientes, las bendiciones por la obediencia y las consecuencias del pecado que tenía. Porque, hermano, todos fuimos pecadores, todos hicimos cosas malas, pero las consecuencias del pecado nadie nos las quitó, hermano, nadie. Y hemos sufrido por esas consecuencias. Que a veces podemos pensar que ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Esas son las consecuencias, hermano. Esas son aquellas cosas que nosotros hicimos y en nuestra ignorancia y en no buscar a Dios como debía ser, sin ofender a ninguna religión. Pero nosotros fuimos mal adoctrinados cuando nuestros padres,
por costumbre, eran católicos y por ende nosotros fuimos también para allá. Y fuimos para allá muy pequeñitos. Nos bautizaron sin saber la importancia y lo que era en realidad un bautizo. No teníamos conciencia para decir que yo estaba siendo bautizada con un poco de agua y 2 padrinos y luego el baile, la tomadera, la borrachera. No lo sabíamos, pero en cambio ahí está. Eso no fue bueno para nosotros, pero llegamos a un punto en que Dios ya nos hizo salir de ese que teníamos, era una venda en los ojos. Íbamos a la iglesia católica, digo, no quiero ofender a ninguna religión, pero yo dependí de ella, yo fui de ella, yo fui una persona que dio catecismo, andaba con los sacerdotes, pero ojo, cuando se me abrió los ojos de que aquel personaje que uno le decía padrecito, no era padre de nada. Entonces, yo cuando me di cuenta, yo dije, ¿cómo me pude yo confesar mis pecados a un hombre común y corriente? Dígame, hermanito. Estaba pensando, hermana, que el Señor lo dijo muy claro, el ser humano no puede ser. Y a veces vemos una consecuencia en un hermano que era muy espiritual, pero nadie está exento de traer. Así es. No es un hermano que hace muchos años. Sí, hermano. Y entonces dice, cuidar la salvación del error. Nadie está exento de tener tentación. También. Al momento, como usted dice, las consecuencias, muchas veces vemos un hermano que ya pasó por cosas que nunca pensó hacerlo, y aún así no tenemos. Así es, hermano. Entonces la desobediencia hay que tenerla muy en cuenta en la vida. Amén, hermana. Es verdad. La desobediencia, como decía la hermana, aún las personas que son elegidas por Dios pueden tener las tentaciones. Pero en cambio, es aquí donde dice también que debemos guardarnos en la oración, en el ayuno, en tantas cosas que Dios permite que nosotros no logremos cometer errores y que los errores se cometan en pecado. Entonces, hermanos, como dice la hermana Shirley, la tentación hay que tenerla mucho, tenerla en cuenta y mucho cuidado, porque no quisiera ni pensarlo, ni que pase por mi cabeza que yo llegue a cometer un pecado. Porque, hermanos, me da la impresión que si usted llega a cometer un pecado, no puede regresar al camino de Dios, hermano. Porque usted no se sentiría, estuvimos justificados cuando estábamos antes, hermano. Pero ya ahora ya no, hermano. Ahora aún más la palabra le dice que si usted conoce mucho de Dios, cuando usted esté en la presencia, Él va a pedir, a ti se te dio más. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué haces aquello? Entonces, hermanitos, tenemos que tener el cuidado, tenemos que tener mucha, como que usted esté orando y pidiéndole al Señor, Señor, por favor, dame una señal o dime qué debo hacer. Pero ojo también, que a veces le pedimos al Señor eso y no esperamos. Inmediatamente cometemos el tremendo error de hacer las cosas sin esperar la voz de Dios. Y eso hace también que nosotros lleguemos a hacer cosas con malas decisiones, con cosas que no debimos haberla hecho y la cometemos. Entonces, es lo mismo como la tentación. Tenemos que tener cuidado. En realidad, nosotros tenemos que tratar de seguir aquellos personajes de la Biblia, porque son ejemplos para nosotros. Los ejemplos que tenemos que seguir, no de parte de aquel hombre que estuvo ahí, sino de parte de Dios que lo tomó en cuenta para que ellos vinieran y nos dijeran, ellos hicieron y cometieron también pecados, hermano. Y eso también nos hace ver que, como decía la hermana, fueron tentados.
yo leía y siempre escuché sobre Elí. Elí fue un sacerdote que fue un hombre de Dios, pero ¿de qué le sirvió si no tuvo carácter? Sus hijos le hicieron de todo y él quedó mal ante Dios. ¿Por qué? Porque sus hijos hacían de todo y él no ponía el freno. Él no decía, basta. Y ahí es donde también está algo que a mí siempre se me ha quedado, las preeminencias a Dios. Si tú le das las preeminencias a Dios, las cosas vienen solas. Si yo tenía una mala costumbre de no estar congregándome y ángeles me hablaban y yo no podía ser oído, pero ahora, aunque pase lo que pase, tengo que estar aquí en el templo. Porque el Señor ha dicho, si tú me das a mí tu tiempo, yo te voy a recompensar en otra cosa. En la salud de tu esposo, en la salud de tu familia, en aquellas cosas que estás pasando, económica, espiritual, lo que sea, hermano. Pero si usted le da mala preeminencia a otra cosa, perdóneme, hermano, ahí está un grave error. Y es donde nosotros tenemos que aprender. Amén. Amén, hermano. Gracias, hermano. Y lo que yo más me viene a la mente, y mi esposo también, Dios lo utiliza, porque a veces él me ve como que estoy así, un poco, como que, ¿qué hago? Y mi esposo me dice, tranquila, mija, ya Dios nos va a dar la salida, ya Dios nos va a dar la respuesta. No te sientas mal, no te pongas mal. Y hermano, cuando usted tiene en su hogar a una persona que es su esposo o su esposa, la que le ayuda y le apoya con aquel ser que no lo vemos, pero que sabemos que está al lado nuestro, que está de la mano de nosotros, que en las cosas más malas, Él siempre está. Y yo les digo como testimonio a ustedes, hermanos, mi esposo se ha hecho un hombre, pero Dios lo ha utilizado de la manera que más ha dolido como ser humano verlo sufrir. Pero si es para la gloria de Dios y testimonio para otras personas, gloria sea a Dios. Porque mi esposo es todo pedir en oración, todo pedirlo. Él era un hombre de muy joven, se acostaba, llegaba de su trabajo, comía, se bañaba a dormir y decía, en católico por lo menos, Padre nuestro, gracias por lo de hoy. Nada, hermano, ni al comer, ni al acostarse, ni al levantarse, ni a ir a su trabajo. Pues ahora no, hermano. Ahora todo lo hace Él en oración. Y la gloria es de Dios. Y si Él ha tenido propósito para su salud, yo creo que Él, con la enfermedad que ha tenido, Él ha podido ver el amor que me tenía a mí, porque ahora Él siempre me está diciendo lo que no hacía. Y no es necesario, hermanos, que seamos masoquistas, a que Dios tiene que darnos con un latigazo para que decirle, ay, Señor, te amo. No, son estas pequeñas, grandes cosas que nos pasan a los seres humanos y que debemos aprender solamente a ver la mano de Él, que nunca nos abandona. Y mi esposo no se cansa de decirme que me ama, lo que no hacía antes, hermano. Y yo le doy la gloria a Dios. ¿Sabe qué es tener un compañero de toda su vida? 49 años con Él. Y llegan 10 años, de 10 años para acá, de 6 años para acá, donde Él ha sufrido tanto con sus enfermedades, que Él ve a Dios vivo cuando ha estado con los dolores. Y Él sabe que Dios lo cura. Él sabe que Dios lo cura. Traigo todo esto, hermanos, es para que ustedes se den cuenta que aquellas cosas que nosotros tenemos dentro de la Biblia son personajes que los testimonios de ellos nos hacen ver más claras las cosas, hermanos.
Nos hacen ver más claras las cosas. O no creemos que, yo solamente soy la que sufro. O yo solamente soy la que tengo aquella dolencia. No, hermano. La dolencia la tenemos todos. Lo que pasa es que todavía Dios no nos toca el callo. Y cuando nos toca, ahí decimos, ay. Solamente esperemos y confiemos en Dios. Que Dios es grande, que Dios es fuerte. Que las oraciones son a diario, de mañana, de tarde, de noche. No nos cansemos, hermanos, de orar, de pedirle al Señor, no solamente por mi salud, también por la salud de los hermanos que sabemos que están enfermos. Nuestra hermanita Cirle ha estado delicada y nosotros hemos estado orando con mi esposo. ¿Por qué? Porque sabemos que ella es delicada de salud. Nosotros llega un momento en que nuestro cuerpo ya pide otro tipo de trato y Dios es el único que nos ayuda a tratarnos, a seguir adelante, hermano. Hermanita Esperanza, puede leerme